continúa con nosotros aquí en Primer Impacto en Vivo. Fíjese que una polémica propuesta de ley está endureciendo las políticas migratorias en el estado de la Florida. Para hablar de esto y de mucho más, nos acompaña desde Los Ángeles vía Skype la abogada de inmigración Jessica Domínguez. Bienvenida, abogada. Qué gusto poderme enlazar con usted. Gracias igualmente, Michelle. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, abogada. ¿En qué consiste esta medida? Definitivamente es una medida muy controversial porque lo que pide a las agencias gubernamentales locales o estatales de Florida es que no pueden entrar en contratos o renovar contratos con agencias de transporte que estén trayendo a personas indocumentadas al estado de Florida. Aparte de esto, Michelle, también busca ampliar la definición de las políticas de ciudades santuario en el estado de Florida. Esto quiere decir que ellos podrían implementar requisitos como, por ejemplo, pedirle a la policía local y también a las agencias del orden local que estén en comunicación con los agentes federales de deportación para proporcionar información del estatus legal migratorio de personas arrestadas. Ahora, aquí no termina este capítulo. ¿Por qué? Porque el estado de Florida ya ha tratado de pasar esta clase de leyes en el pasado y lo que sucede es que se llevan estos casos donde un juez federal puede decidir la validez de la ley o no. Y te cuento que muy recientemente un juez federal decidió, con una clase parecida de ley, específicamente acerca de las ciudades santuarios, que la motivación en escribir esa ley habían sido motivaciones raciales y no registraron evidencia para comprobar qué era lo que decía la legislatura, que es para evitar el crimen en el estado de Florida. Así que todavía no hemos escuchado el último capítulo de esta propuesta de ley, que de bien la firme el gobernador se va a convertir en ley. Así es, Ron DeSantis, estaremos muy al tanto, por supuesto, de este tema. Pero también tenemos una pregunta que nos hace un televidente y dice así: solo tengo DACA, mi prioridad, la fecha de prioridad está ya a la vuelta de la esquina, ya está vigente. ¿Puedo solicitar la residencia? Como sabemos, DACA solamente le da a una persona un permiso de trabajo, un beneficio temporal. Pero el tener una fecha de prioridad vigente quiere decir que después de tantos años de tener una petición familiar pendiente para la que la persona pueda calificar para la residencia, finalmente ya el Departamento de Estado les dice, ya tienes un número de visa. Ahora, para una persona que tiene DACA, se tiene que analizar el caso de la misma manera que cualquier otra persona que ha estado esperando que esta fecha finalmente esté vigente. Y se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo recibiste tu DACA? ¿Fue antes que cumpliste los 18 años y por lo tanto no has acumulado presencia indocumentada en los Estados Unidos? O tal vez sí tenías más de 18 años y por lo tanto se va a tener que pedir un perdón antes de que hagas un proceso consular, que quiere decir que para que pueda recibir la residencia tendría que acudir a una entrevista de residencia en la embajada o un consulado americano. Ahora, Michelle, si la persona o sus padres tienen la protección de la 245I, no tendría que salir del país y podría ajustar su estatus aquí en los Estados Unidos. ¿Qué es la 245I? Bueno, en el Facebook Live de Primer Impacto esta tarde voy a estar ampliando más el tema porque existen otros temas de admisibilidad que también tenemos que considerar antes de que la persona automáticamente solicite la residencia en el país. Muy importante que toques este tema, Jessica, de la 245I, porque nos surgen muchas preguntas también de nuestro público y sobre todo aquí lo más importante es decirles que si tienen DACA sí pueden calificar para una green card, para una residencia. Muchísimas gracias de estar al pendientes después del programa para que tú puedas responder todas estas preguntas de nuestro público a través del Facebook Live desde la página de Primer Impacto a las 6 de la tarde, hora del este. Muchas gracias, abogada.